Hola a todos. En este vídeo quería hacer un pequeño homenaje al director de cine Wes Craven, que ha muerto el 30 de agosto de 2015 debido a un cáncer cerebral a la edad de 76 años. En este vídeo quería repasar brevemente tanto su biografía como una selecta selección de su extensa filmografía. En este vídeo quiero hacer un homenaje a este director que ha sido un icono del cine de terror. Wes Craven nació el 2 de agosto de 1939 en la ciudad de Cleveland, Ohio, hijo de Caroline, de soltera Miller, y Paul Craven. Wes Craven fue a la universidad y obtuvo una licenciatura en inglés y psicología. Antes de empezar en el mundo del cine, Wes Craven impartió clases de inglés y fue profesor de humanidades en Clarkson College of Technology, en Potsdam, Nueva York. Sus inicios en el mundo del cine no fueron fácil, ya que su primera incursión en este mundillo fue como editor de sonido por una empresa de postproducción en Nueva York. Finalmente, pudo obtener su primera oportunidad en el mundo del cine al poder dirigir y guionizar la película La última casa a la izquierda. Dicha película contó con un presupuesto irrisorio, en concreto $87.000, con lo cual, seguramente, muchos espectadores si hoy en día vieran la película original, la definirán como cutre y no les gustaría, pero esto se debe a que el presupuesto con el que contó Wes Craven fue irrisorio, ya que en sus comienzos como director no le confiaban grandes proyectos y, como digo, el presupuesto fue bastante escaso. Aún así, la película fue un rotundo éxito, ya que recaudó $3,1 millones. A pesar de este éxito, la confianza en Wes Craven no aumentó, y esto lo demuestra cómo la película, que hoy se considera una película de culto del cine de terror, como Las colinas tienen ojos de 1977, contó con un presupuesto de $230.000, o sea que a pesar del éxito de la película del 72, aún no le confiaban grandes proyectos ni confiaban mucho en Wes Craven. Al igual que en la película anterior, esta película también fue dirigida y escrita por Wes Craven. Esta película también fue un rotundo éxito y consiguió recaudar $25 millones. Las primeras películas de Wes Craven querían ahondar en un tipo de terror más terrenal, más real. Prueba de ello es la película La última casa a la izquierda, donde el argumento se basa simplemente en dos adolescentes que quieren celebrar su cumpleaños acudiendo a un concierto donde serán secuestrados por unos psicóticos que les harán sufrir. Es un argumento que busca que el espectador sufra al observar cómo unos seres irracionales, en este caso los psicópatas, hacen sufrir constantemente a los protagonistas de la película y la angustia continua de saber si conseguirán sobrevivir a este encuentro. Pero Wes Craven no era ni mucho menos una persona inmovilista y con el paso de los años fue evolucionando y fue demostrando su gran capacidad creativa e imaginativa. Y así es como en noviembre de 1984 se estrena la película Pesadilla en Elm Street, donde aparece el personaje que hoy en día es tan conocido como Freddy Krueger, el asesino de los sueños. Esta película es un ejemplo de cómo ya abandona el terreno de lo real y pasa al terreno de lo sobrenatural, buscando otro tipo de terror distinto, un terror irracional, un terror al que el espectador no sabe cómo se puede enfrentar. Porque, por ejemplo, en el caso del terror basado en algo real, siguen siendo personas humanas, sean psicóticas o sean peligrosas, pero siguen siendo humanas, sigue habiendo unas pautas naturales y sigue habiendo unas actuaciones que pueden ser válidas. Pero, ¿cómo enfrentarse a algo extraordinario como el personaje Freddy Krueger? Una persona que te puede matar en sueños. ¿Cómo poder afrontar a un rival como este? Es un nuevo tipo de terror, un terror en el cual las reglas del juego se disipan y no hay una regla específica en la que puedas vencer al villano, ya que éste traspasa los límites de la realidad. Una vez más, esta película fue dirigida y escrita por el propio Wes Craven, y en un alarde de gran creatividad e imaginación ha creado uno de los grandes iconos del cine de terror, Freddy Krueger. La película tuvo un presupuesto de casi $2 millones, concretamente 1.800.000, y recaudó $25,5 millones, con lo cual fue otro rotundo éxito para la carrera de Wes Craven. Wes Craven abandonó el proyecto de Pesadilla en Elm Street hasta que lo acabó retomando en 1994 al realizar la séptima parte, La nueva pesadilla de Wes Craven. La filmografía de Wes Craven es bastante extensa, pero personalmente quiero centrarme en las películas que considero más icónicas y que mejor le representan, además de que así el vídeo tampoco se hace tan extenso. Y ahora, después de mencionar estos ejemplos, tengo que mencionar, para mí, la película por antonomasia del género de terror y la mejor película de toda su filmografía, y esa es Scream,
de 1996. En los años 90, el cine de terror estaba de capa caída. Las películas de terror ya no impresionaban tanto como antes, ya que los argumentos eran repetitivos y las situaciones siempre eran las mismas. Con lo cual, la gente perdió el interés en este tipo de cine y poco a poco las películas fueron fracasando, hasta que Wes Craven en 1996 resucitó el género de terror con la película Scream. Una vez más, en un acto de genialidad y gran creatividad e imaginación, Wes Craven diseña esta película con un factor muy novedoso, y es que la película en sí es una parodia del género de terror. O sea, mientras la película está creando su propia trama basada en el género Slayer, a la vez está metiendo referencias y parodias sobre el género de terror y otras películas de este género. Wes Craven en este film parodia todos los tópicos de las películas del género, se burla de ellas y las plasma en su película mientras va construyendo el argumento de esta. Como una de las incontables parodias que hay presentes en la película de Scream, me gustaría destacar sobre todo una que en su día me hizo bastante gracia y que voy a narrar a continuación, y posteriormente pondré un extracto de la película para que lo podáis ver en concreto. Es una escena en la que la protagonista de la película, interpretada por Neve Campbell, está en su casa y de repente atiende una llamada al teléfono que resulta ser Ghostface, aunque ella en un principio no lo sabe. Y este le pregunta: ¿cuál es tu película de terror preferida? A lo que ella contesta: ya sabes que no me gusta el género de terror. Y le pregunta al asesino: ¿por qué? Dice ella: porque todas las películas son iguales. Siempre está en la película la típica rubia con tetas grandes que en vez de escapar por la puerta decide escapar por las escaleras cuando el asesino la acecha. Y adivinar qué pasa. En efecto, que concretamente unos 5 minutos después, cuando Ghostface intenta matarla, ella al intentar huir por la puerta se da cuenta que la había cerrado y entonces huye por las escaleras, con lo cual ella misma incurre en este error tan típico del género de terror y se produce esta parodia. ¿Cuál es tu película de terror preferida? Ya sabes que yo no veo esas tonterías. ¿Por qué no te asustan demasiado? No, es porque todas son iguales. Un asesino acecha a una mala actriz de grandes pechos que siempre sube por la escalera cuando debería escapar por la puerta principal. Y a su vez consigue sorprender al espectador. Prueba de ello es la primera escena de la película, donde aparece la actriz Drew Barrymore, que en este momento gozaba de gran popularidad. Una norma no escrita en el género de terror que existía hasta ese momento es que actrices muy importantes y relevantes no podían morir en las películas de terror, pues Wes Craven desde el minuto 1 se carga esta premisa y hace que Drew Barrymore sea la primera víctima del asesino de la película, Ghostface. Concretamente, hay una anécdota bastante curiosa respecto a este acontecimiento que surgió en la película, y es que la propia actriz Drew Barrymore en un principio iba a ser la candidata para ser la protagonista de la película, Cindy Prescott, pero la propia actriz Drew Barrymore fue la que pidió a Wes Craven el papel de víctima, con lo cual es un dato bastante curioso este que estoy comentando. Esta primera escena es magistral, ya que desde el primer momento hay referencias al cine de terror, ya sea por la conversación que establecen Ghostface y Drew Barrymore, en el cual Ghostface reta a Drew Barrymore a que acierte ciertas preguntas sobre películas de terror, entre las cuales hay títulos como Viernes 13, o ciertos momentos que son claras parodias, ya sea al género de terror o concretamente algunas películas de este género. La primera escena de la película es una escena magistral, ya que es una escena con bastante tensión contenida, debido a que la protagonista intenta huir inevitablemente de su destino, pero dejan una ligera esperanza de que la protagonista puede salvarse, ya que se aprecia cómo los padres están a punto de llegar a casa y se ve cómo agónicamente la pobre muchacha intenta llegar y avisar a los padres de que la están atacando, y en esos momentos de tensión, donde ella, agonizante, se arrastra por el suelo intentando gritar «ayudarme», es cuando llega Ghostface y acaba con esa pequeña esperanza y la remata
mientras ella, inmóvil y sin poder defenderse ni hacer nada, muere agónicamente mientras los padres, que estaban apenas a unos metros de distancia, no se enteran de lo que está sucediendo. Esta es una escena visualmente muy bien narrada, donde Wes Craven con gran maestría capta todo ese sufrimiento y toda esa tensión e incluso esa pequeña esperanza que está ocurriendo en esta escena. El asesino de esta película tampoco es el típico asesino slayer del género de terror. Es un asesino diferente, distinto, que se aleja de los tópicos del género. Por ejemplo, es un asesino que obviamente, como los asesinos del género, se cobra un gran número de víctimas. Pero este asesino no es ni mucho menos perfecto. Es un asesino al que le pueden golpear, el cual puede tropezar e incluso puede cometer algunos errores. No es un asesino implacable. No es un asesino perfecto e imparable que es una máquina de matar como por ejemplo Jason. Es un asesino humano y como humano que es, a veces comete errores. Y esto puede propiciar que a veces cuando intenta matar a una víctima, ésta le pueda golpear, puede huir durante un tiempo e incluso el asesino al correr pueda tropezarse y caer. Es algo que nunca se había visto hasta el momento en el género de terror, donde siempre, ya fuera en el género slayer o en el género del terror más fantasioso, los asesinos eran implacables y perfectas máquinas de matar que no cometían ni un solo error y eran imparables. Y aquí este asesino no es imparable, se le puede hacer daño, puede tropezar, puede equivocarse, puede cometer errores. Esto es algo que nunca hasta el momento se había visto en el género de terror y que Wes Craven consigue romper con este tópico de este tipo de asesinos e innovar. Aparte de crear al personaje de Ghostface, otra de las grandes cualidades de la película, a mi modo de ver, es la evolución de los personajes. Todos los personajes protagonistas de la película sufren una evolución en las siguientes continuaciones, desde la propia protagonista Cindy Prescott hasta sus más allegados amigos, de tal manera que hay una evolución, no son personajes estáticos, inmóviles, debido a sus experiencias vitales, sufren una evolución lógica en sus personajes. Y concretamente, dentro de esta evolución, me gustaría destacar sobre todo al personaje de Cindy Prescott. Normalmente, en las películas del género, las chicas suelen ser representadas como personajes débiles, que necesitan ser defendidas por un hombre y que normalmente no pueden enfrentarse al peligro y que, por cierto, suelen ser las primeras en morir ante los asesinos. Sin embargo, el personaje de Cindy Prescott rompe con esta regla. Cindy Prescott en la primera película es un personaje atormentado por su pasado, debido a que la muerte de su madre aún la atormenta debido a que fue asesinada. Y esto hace que el personaje Cindy Prescott en la primera película tenga miedo, lo cual es lógico, pero con ese miedo es un personaje que se defiende, no se deja matar, o sea, no está esperando que la maten y se queda inmóvil, no, se defiende, ve cómo pega, se puede ver cómo pega al asesino, cómo huye, cómo intenta sobrevivir. Es un personaje que en ese sentido demuestra una valentía ante la adversidad, pero no solo se queda ahí, sino que sufre una evolución. Debido a los acontecimientos de la primera película, en la segunda se muestra como un personaje más reservado, más prevenido. Y en la tercera película es cuando se muestra a la Cindy Prescott más valiente de todas. Es la Cindy Prescott que ya ha sufrido mucho, que ya ha pasado por todo tipo de situaciones y que decide, por fin, afrontar sus mayores miedos, enfrentarse al asesino cara a cara y luchar de forma valiente y directa. Cindy Prescott es un personaje femenino con mucha fuerza vital, con mucha valentía, que lucha constantemente contra Ghostface y que debido a los acontecimientos de la película sufre una paulatina evolución, la cual acaba transformándola y acaba decidiendo enfrentarse a Ghostface para defender a todos aquellos seres queridos que quiere y luchar por lo que ella quiere. Es un personaje, a mi modo de ver, magistral del género de terror, un personaje muy bien construido y un personaje femenino que me encanta, porque es un personaje que lucha contra la adversidad, que nunca se rinde y que al final hace acopio de toda su valentía para enfrentarse a aquello que teme. Y eso es un rasgo que hace a este personaje muy grande a mi modo de ver. Como ejemplo, os pondré un pequeño extracto de la tercera película donde se ve a Cindy Prescott alcanzar esta evolución, enfrentarse a sus miedos y decir: se acabó, no pienso temerte más y voy a luchar hasta el final. ¡Deja de gibotear y termina de una vez! ¡Ya he oído antes esas estupideces! ¡Basta! ¿Sabes por qué matas a la gente, Roman? ¡No quiero oírlo! Porque así lo decides, no eches la culpa a los demás. ¡Cállate de una puta vez! Porque no asumes tu puta responsabilidad. ¡Que te jodan! ¡Jódeme tú!
Con esta película, Wes Craven rompe las reglas clásicas del género de terror y las reinventa, introduciendo sus propias reglas en esta película. Reglas que tendrán una continuidad en las siguientes entregas de Scream, tanto en Scream 2 como en Scream 3. Pero Wes Craven no había terminado de mucho menos. Y en la última película que dirigió, Scream 4, una vez más, volvió a sorprender al espectador y volvió a dejar para la historia una obra de arte para el cine del género de terror. Porque todas esas reglas que había estado construyendo para Scream 1, 2 y 3, todas esas reglas son rotas drásticamente en esta cuarta parte, la cual rompe todas las reglas que él mismo había establecido anteriormente para sorprender una vez más al espectador. Y vaya si consigue sorprender al espectador. Simplemente los primeros 5 minutos de la película son impresionantes, ya que durante los primeros 5 minutos ocurren varias escenas que pillan de improviso al espectador, escenas que uno no puede esperar, escenas que son en bucle y que no puede esperarse el espectador de ninguna manera. Pero no solo se conforma con eso, sino que aparte de esos primeros 5 minutos bastante impactantes, las reglas del juego en esta película cambian totalmente. ¿Crees saber que porque ya has visto las otras 3 películas anteriores ya sabes desde el primer momento quién será el asesino? Pues te equivocas, porque Wes Craven le da un giro de tuerca al asunto y rompiendo sus propias reglas anteriores, consigue sorprender al espectador con esta nueva película. Siendo Scream 4, a mi modo de ver, una de las mejores películas del género y un retorno a lo grande de esta gran saga de películas, manteniendo muy bien el nivel y consiguiendo sorprender en una época donde el género de terror prácticamente no sorprende, los argumentos se reciclan una y otra vez y son muy previsibles. Incluso en las peores películas de su filmografía, Wes Craven consigue seguir manteniendo su sello personal, elaborando escenas que visualmente y narrativamente están muy bien diseñadas. Como ejemplo querría destacar la película La Maldición de 2006, una película que sinceramente no es gran cosa, o sea, no es que sea muy buena película, pero aún así tiene algunas escenas que magistralmente están muy bien rodadas y muy bien narradas. Y un ejemplo de ellas es una escena donde un hombre lobo está en el parking y está acechando a su víctima. Es una escena narrativamente y visualmente muy bien narrada, donde se ve un juego del gato y el ratón, donde en este caso el hombre lobo es el gato y la chica es el ratón, y se ve cómo la chica intenta poco a poco huir y esconderse entre los coches de este implacable asesino. Es una escena muy bien narrada y muy bien dirigida, dando una clase magistral de dirección. Wes Craven ha sido uno de los directores más icónicos del género del terror, y en mi propia opinión, el más grande del género del terror. Un director lleno de imaginación, de creatividad, con una gran narrativa y una dirección impecable. Un director que empezó desde lo más bajo y que a pesar de los pocos apoyos que tuvieron sus primeros proyectos, estos triunfaron y dejaron su impronta, siendo algunos de estos primeros proyectos, como Las colinas tienen ojos, películas de culto del género. Es cierto que algunas de sus películas, sobre todo las primeras, si son vistas hoy en día, se pueden ver algo cutres y que el tiempo no les ha afectado muy bien, pero hay que comprender que esta primera época del director era en un momento donde apenas contaba con apoyos y los presupuestos de sus películas eran irrisorios. Y a pesar de que obviamente no ha sido un director perfecto y en su filmografía hay alguna película que es mediocre, como puede ser el caso de La Maldición, que mencioné anteriormente, eso no quita que durante gran parte de su carrera este director ha sido un icono del género. Ha creado obras atemporales, obras que permanecerán en el recuerdo para siempre de los aficionados al género y al cine en general, como Freddy Krueger, una creación muy imaginativa y muy original. Por ello, ha muerto uno de los directores que hizo que el género de terror fuera distinto, que el género de terror innovara, que el género de terror destacara. Por ello, hoy en este vídeo hago un pequeño homenaje a este director que ha sido el más grande para mí del género y que por desgracia ya no seguirá vivo para poder acometer otros proyectos como la que en su día se rumoreó que podría ser la quinta parte de Scream. A pesar de ello, sus películas quedarán siempre para la posteridad y siempre se le recordará, a mi modo de ver, como uno de los grandes del género del cine de terror. Descansa en paz. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya parecido interesante y espero poder seguir aportando nuevos vídeos al canal. Un saludo a todos
y hasta la próxima.